El nuevo romance de Mert Ramazan-Demir ha partido en dos al mundo del espectáculo, y todo por una publicación que incendió redes. ¿Estamos frente a una jugada de imagen o a un amor sin filtros? Esa frase en social media no solo dio que hablar, desató un terremoto. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de sumergirnos, suscríbete y apoya este espacio, porque lo que vamos a contar hoy está en boca de todos. El universo del chisme vuelve a temblar. Mert Ramazan-Demir, uno de los actores turcos más comentados del momento, está en el foco, pero no por un proyecto ni por un set, sino por su corazón. Y ojo, no es un idilio cualquiera. Este vínculo trae consigo amistades del pasado, heridas que parecían cerradas, posteos calculados y la eterna pregunta: ¿publicidad o pasión real? La mujer que habría conquistado a Mert es Afra Sarıoğlu, y bastó un solo gesto de ella para que ardieran los titulares. En su Instagram, Afra dejó escapar una declaración que algunos interpretaron como confesión pura y otros como mensaje estratégicamente preparado: nos sentimos como novios del colegio. Detrás de esas palabras, la discusión fue inmediata: ¿nacieron del corazón o son las líneas perfectas de un libreto de relaciones públicas? Lo que tensó aún más la historia es un detalle delicado. Afra, tiempo atrás, fue cercana a una mujer que tuvo una relación con Mert. Sí, así como lo oyes. Esa conexión reavivó debates morales en cuestión de minutos. Unos defendieron la idea de que al amor no se le dictan normas, mientras otros soltaron críticas duras: esta relación viene torcida desde el principio. Y no quedó allí. El timín de los gestos, la visibilidad súbita del romance y la sensación de que todo ocurre frente a una cámara llamaron a la sospecha. Con ese rumor de plan de manager flotando, la pregunta: ¿esto es real?, comenzó a repetirse cada vez más. En este vídeo escándalo desmenuzamos el subtexto del post de Afra, el eco de los comentarios más feroces en redes, la declaración que lanzó la ex implicada en el pasado de Mert, el silencio calculado o maduro de él y, por supuesto, hacia dónde podría ir esta historia que ya polariza a medio país. Afra no se guardó el sentimiento. Su post, lejos de ser ambiguo, fue casi una cuenta regresiva afectiva. Faltan pocos días para abrazar al hombre que quiero, el tiempo se hace eterno. Estamos como aquellos novios adolescentes que se escriben a cada segundo antes de verse, escribió en esencia, y la reacción fue inmediata: miles de likes, captura de pantallas, mensajes cruzados. Pero no se quedó en la ternura. La ola que siguió fue una batalla cultural. Para unos era la prueba de una ilusión limpia en tiempos cínicos, para otros, un espectáculo pasado de azúcar, una postal armada para agitar expectativas. ¿Por qué este amor genera tanto ruido? La vida sentimental de Mert siempre fue material de titulares. Sus entrevistas, silencios y cierres de capítulos han sido radiografiados por el ecosistema del chisme. Pero aquí hay un matiz que diferencia esta historia: la cercanía previa entre Afra y la persona que tiempo atrás compartió un romance con Mert. Ese triángulo en la memoria activó la discusión ética de: ¿está bien salir con el ex de alguien que fue cercano a ti? Las timelines se llenaron de posturas opuestas. El corazón elige fin de la historia contra hay códigos básicos que se respetan. Y cuando la tensión crecía, llegó la voz que faltaba: la mujer involucrada en el pasado de Mert rompió su silencio. Su mensaje, breve pero afilado, decía en sustancia que entre ella y Afra no había conflicto y que cada quien debía enfocarse en su propia vida. El texto, aplaudido por algunos como signo de madurez, también fue leído por otros como diplomacia forzada. ¿De verdad no hay resentimiento o busca evitar el incendio?, se preguntaban en comentarios, mientras el post era reenviado y diseccionado palabra por palabra. ¿Por qué novios del colegio encendió tanto? En el mundo del espectáculo, esa frase activa dos imaginarios: inocencia absoluta y teatralidad excesiva. Para muchos fue una bocanada de aire fresco: qué lindo ver ganas genuinas, esa ansiedad previa al reencuentro. Para sus detractores, en cambio, resultó ridícula. Novios de secundaria a estas alturas, demasiado artificial, huele a guión de representante. Así, lo que comenzó como una confesión de deseo se convirtió en la etiqueta más polémica de la semana. Las especulaciones no tardaron. A partir de aquel post, el tema más repetido fue la autenticidad del vínculo. Según las teorías que saltaron de story en story, la relación sería una plataforma de ruido mediático.
Y las sospechas crecieron cuando aparecieron menciones a los planes internacionales de Mert y a movimientos laborales de gran alcance. No es normal que se hable tanto tan rápido, el amor verdadero se protege en silencio, esto parece armado desde la oficina, con calendario y fotos, escribían algunos. Pero del otro lado surgió el contraataque, también tienen derecho a vivir como quieran sin que les invaliden todo, se ha vuelto costumbre sospechar de la felicidad ajena. Mientras los bandos se formaban, Mert siguió en silencio. Ni desmintió ni confirmó más de lo evidente. Ese mutismo multiplicó interpretaciones. Para unos fue elegancia, cuando sientes no lo gritas. Para otros una estrategia, la expectativa vende. El contraste quedó expuesto con más fuerza porque Afra es activa, vital en redes, vibrante a la hora de compartir momentos y sensaciones. La aparente contradicción alimentó teorías. Que si él cuida su campo íntimo, que si ella capitaliza su espontaneidad, que si ambos juegan a dos velocidades para mantener el tema vivo. La conversación digital se partió en dos. En un lado, quienes se derriten con cada guiño romántico, déjenlo ser, esa energía le sienta de maravilla a Mert, Afra se siente honesta y visceral. En el otro, los severos, el amor no se exhibe como escaparate, es poco ético involucrarse con alguien tan cercano al pasado de tu pareja, esto no dura. Entre esas frases el algoritmo hizo lo suyo, amplificó el ruido, premió la polémica, y convirtió su historia en un laboratorio social donde todo se mide en segundos, views y reacciones. ¿Estamos frente a una nueva era en la vida privada de las estrellas? Este romance reavivó el duelo entre el amor público y la relación blindada. Hoy o se esconde todo bajo llave o se comparte casi cada latido. Y según expertos en cultura digital, no es casual, el público exige narrativas constantes. Quieren ver cariño, ausencia, reencuentros, rupturas, promesas. Todo se vuelve contenido y el amor combustible de scroll infinito. ¿Hacia dónde va esta historia? La pregunta más repetida suena a coro. ¿Será duradera o se sumará a la lista de romances breves pero inolvidables de la farándula? Para algunos, lo de novios del colegio es la señal de una emoción limpia que recién comienza. Para otros, es el símbolo de una fiebre pasajera. Lo único seguro es el lugar que ya ocupa. Uno de los episodios más comentados del año, un espejo en el que chocan ilusión y sospecha. Amor o percepción, el dilema vuelve a escena. ¿Dónde termina lo que sienten y dónde empieza lo que proyectan? Tal vez no haya respuesta definitiva. Pero sea cual sea el veredicto, esta relación seguirá generando titulares. Entre nuevos posts, nuevas conjeturas y lecturas cambiantes, parece difícil que el tema desaparezca pronto de la portada del chisme. Cada gesto será lupa, cada silencio, micrófono. Y cada palabra, una chispa nueva para el fuego del debate. Si esto está pasando con Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu ahora mismo. De un lado, mensajes de anhelo, declaraciones que evocan ese cosquilleo adolescente, miradas cómplices capturadas a distancia. Del otro, preguntas sin fin, ataques organizados, acusaciones de artificio. Para algunos lo suyo es entusiasmo que contagia, para otros, una puesta en escena profesional. Pero por más que se intente negar, este romance ya juega en la liga de los más discutidos del año. Si juntamos las piezas, el silencio medido de Mert, los posts luminosos de Afra, las amistades del ayer, el mosaico que aparece explica por qué el universo del espectáculo no suelta este tema. La misma frase que lo encendió todo, novios del colegio, seguirá colgando como etiqueta a favor o en contra. En cada bando habrá argumentos, la necesidad de creer o el impulso de sospechar. Y entre esas dos fuerzas se escribirá el próximo capítulo. ¿Qué opinas tú? ¿Sientes que esto es amor del bueno o te parece un brillo demasiado exhibido? ¿La frase de Afra sonó a desahogo auténtico o a mensaje con destinatario mediático? Te leemos en comentarios y, como siempre, elegiremos los más picantes para el próximo vídeo. Si disfrutas este análisis sin filtros del mundo de las celebridades, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita aquí en Escándalos de Series Turcas. Volvemos muy pronto con nuevas primicias, nuevas acusaciones que darán que hablar y detalles que te harán mirar dos veces la pantalla. Mantente cerca porque en esta esquina del entretenimiento todo puede pasar en cualquier segundo. ¡Feliz Año Nuevo!